Don José. Fernando, A ver, qué bonito se ve Katy en ese detalle de ese, vestido de traje de sastre. ¿sí? Ejecutiva. Elegancia por todos lados. Oiga, vamos a ponerles en contexto lo que está pasando, ¿no? Probablemente cuando usted vea la prensa escrita se dará cuenta de cómo cada cual entendió que la principal noticia de hoy, ¿cuál política cuál es? La política, sin lugar a dudas, lo ocurrido ayer en Penonomé. Y están todos los, Están todos los titulares. menos Menos, obviamente, en la que se... La prensa no en los- lo metió adentro, ¿no? Parece como que se... en los terroristas judiciales. No, ellos dicen que hay que serle alto al terrorismo judicial. Bien. Fíjese lo que pasó en el panameñismo y es una cosa que todos los políticos deben entender. En primer lugar, los hechos. Quiero, antes que nada, expresar que como padre de familia y como padre de José Blandón Figueroa, me siento satisfecho y orgulloso del trabajo que realizó durante toda esta jornada que culminó ayer. Y lo felicito por eso. Creo que el panameñismo en particular y el país en general gana un dirigente con experiencia, con compromiso y un hombre que es vertical en la lucha por los derechos de todos y todas las panameñas. De manera que me siento satisfecho. Lo digo de arranque para poner claro mi posición como padre de familia. Bien, ahora, como analista, quiero expresarle lo siguiente. Cuando usted vea este tipo de eventos, recuerde que el panameñismo viene de una campaña electoral del 5 de mayo, en donde tuvo su peor presentación en su historia. Es una realidad. Las razones son muchas. Una de las razones, Juan Carlos Varela. Una de las razones estaba sentado solo escribiendo chat en Madrid. No, y no solamente eso. Él desarrolló una estrategia paralela para hundir la candidatura de su partido, porque esa era su intención, y seguir apoderándose de su partido. Pero la derrota siempre la derrota y tiende a desmoralizar a las filas de cualquiera. Bien. Observe lo que pasa, le doy las cifras antes de darle el relato de algunos eventos. La Convención Panameñista, con 1.500 y tantos representantes convencionales, tiene una asistencia del 91%. 1.367 delegados asistieron, con un 91%. Eso es una cosa que indica el nivel de interés de ese colectivo de recuperar su vida política. Digo, a pesar que se hizo en un sitio Cuyo interés era que no cuyo fueran. interés era que la gente dijera yo al fangatal ese y a Y la dos, cuadra de caballos esa me voy. Una de las estrategias del grupo de Varela, de Cheleco, era bajar la asistencia, y había estrategia en eso. Ahora le cuento por eso. Pero lo que quiero destacarle es que en esa movilización el Partido Panameñista demostró su fuerza y su capacidad de organización. En Playa Blanca, donde se concentraron las huestes de José Blandón Figueroa, la organización que se montó para atender, para divulgar, y la que se montó en Decamerón por parte del señor Echeleco, con más recursos, mucho más dinero, demostró que un partido que puede hacer estas cosas sigue siendo parte esencial de la vida política nacional. Y que en la vida política usted no puede descartar a nadie, de que este murió, que no murió, no. Creo que el panameñismo vibró ayer. Ese es un hecho. Dos, la misma entusiasmo que ustedes vieron en las del sábado se dio en la convención misma. El mismo entusiasmo, las banderas, los gritos. Pero había un solo grito que ensordeció al grupo de Varela, el grupo del cambio. Yo creo que eso fue lo que motivó esta movilización. Y además de eso, creo que con los Varela League o sin los Varela League, esta convención iba a tener el mismo resultado. Lo que hizo los Varela League fue desnudar con claridad lo que los panameñistas sabían. Que el propio presidente
de su partido conspiraba contra su partido, con una élite que estaba dispuesta a hacer lo que tenía que hacer, que había que hacer con tal de a quedarse con el poder. Entonces, el resultado de ayer lo que hizo fue darle la penúltima estocada, fíjese la palabra que uso, al barelismo como corriente diversionista dentro del Partido Panameñista. Porque incluso antes de terminar la votación de la presidencia, tanto Echelecu como Popi Varela, como el señor diputado Valderrama y su combo, exdiputado, se retiraron. Jorge González. Se retiraron. Se fueron antes del conteo. En el proceso, todo el grupo que acompañó en la directiva como propuesta del hoy presidente del partido, José Blandón Figueroa, salió electo. Nadie del barelismo salió en la directiva. Nadie. Y Juan Carlos Varela ni se apareció por ahí. Pero durante todo el proceso, Juan Carlos Varela estuvo en contacto, llamando a convencionales, pidiendo el voto para Echelecu. Es una realidad política. Pero el partido panameñista se alzó en rebeldía. Esto es parte de los procesos que se están ocurriendo en nuestro mundo. Porque Varela no era la expresión de ellos. Y no fue tampoco ni la expresión de los panameños, fue la expresión de una élite. Si ustedes quieren seguir esto, hoy aparece en La Estrella de Panamá, bajo la pluma de la periodista Marlene Testa, un artículo de investigación sobre a Wackett no se le protegió su estado de inocencia ni su seguridad jurídica. O sea, no se trata de que él... Bienvenido al club. Sí. Varela lo que hizo fue, no solamente intentó la destrucción de su partido, sino la destrucción de otros partidos. Entonces, en esta nueva situación, él ha sido derrotado políticamente. Y a pesar del cerco mediático que él le puso a las estructuras políticas que se oponían a él, incluyendo a su partido, hoy los Varela League lo han desnudado tal como es. Y su grupo ha sido derrotado. Esa es la primera cosa que debemos ponerle un ganchito ahí, políticamente, en la fase penúltima. La última fase de esto es que aquí tiene que haber responsables de lo que pasó. Claro. Hablo ahora desde el punto de vista de los manejos que se han hecho. Que hay gente que manejó fondos, que manejó proyectos, y que en la misma estructura que él utilizó para gobernar, con este famoso Chacal, que es un mexicano, que ahora desde México, escondido allá, comienza a escribir contra todos los panameños, ahora, ¿sí? Que no tiene la valentía de venir aquí, pues, ¿por qué no viene aquí? Ese sigue siendo contratado, porque parte de la estrategia fue minar al país y a los panameñistas de información falsa y de acusaciones contra todos los entornos, haciendo uso de todo lo que es la campaña sucia, que es ilegal, además. Y una de las primeras cosas que debe hacer el panameñismo es suspender y pedirle al tribunal que intervenga todas estas cuentas electorales de este señor, El Chacal. el Chacal, y los chacales que están detrás de este Chacal. Los chacalitos que están aquí. Los chacalitos que están aquí. Los Castillo, los Vladimir Sí. Polo y compañía. Que emprendieron toda una campaña de desinformación. Chino Ken, todos son buenos. Y no sé si la prensa se refería a ellos o a quién se refiere la prensa. Porque cuando nosotros hablamos aquí, lo hablamos de frente, lo que decimos, y asumimos la responsabilidad. Y yo creo que este hecho político, que arrancó el domingo y que se confirmó hoy, en la madrugada de hoy, con un cambio en uno de los partidos más importantes de este país, históricamente hablando y numéricamente hablando, abre una nueva perspectiva ahora. Porque le aseguro que el panameñismo bajo la dirección de Blandón va a ser diferente. A ver. Pero abre una nueva perspectiva porque uno de los intentos de un sector de esta sociedad fue descalificar a los partidos políticos.
a Cambio Democrático. La campaña contra Cambio Democrático fue de tal nivel cuyo objetivo fundamental era destruirlo. Ese era su objetivo político. Y Juan Carlos Varela creyó que él era el escogido por Dios para destruir el PRD. De verdad. Y él, ese mandato divino que él creía tener, le falló, pero estuvo a punto de ganar. Porque ese era su mandato, según él. Entonces él ha quedado atrapado en una situación bien complicada. E incluso obligó a gente a alejarse de sus amigos por complacer la sed de venganza de alguien que no es capaz de saciarse ya. Porque este es un problema psiquiátrico. Sí. Yo les voy a contar lo que me dijo un psiquiatra de los Varela Lic y su comportamiento. Eso se lo voy a dejar al lado. Pero si usted mira todo esto ahora, esto nos pone a nosotros en el arranque de una semana. Ahora, la bola en el campo panameñista logró la fase de la sepultación, de sepultar políticamente el varelismo como corriente diversionista dentro del partido panameñista para acabar ese método de dirección. Y esperamos que la nueva dirección entienda que los partidos políticos no son una franquicia. Los partidos políticos son agentes de transformación. La bola hoy está en el campo del presidente Laurentino Cortizo. Y ahí es donde aprieta hoy la prensa. Fíjese que aquí hay un dice que piden a Cortizo devolver la confianza a la justicia. Sí. Usted le pregunta a la prensa, a los dueños ahí, porque estos dicen que ellos no, la prensa no tiene dueño. Claro que la prensa tiene dueño. No son los accionistas de la prensa los que deciden que se publica en la prensa. Vamos a darnos tonterías. ¿Qué es lo que ellos están tratando? Si el presidente Cortizo escoge jueces que ellos quieren, entonces la justicia, salvó la justicia. salvó la justicia. Entonces, el juego de la estabilidad en Panamá está en manos del presidente. Y entonces usted verá ahora todo el mundo dándole consejos. Como yo no le doy consejos que no me lo piden, creo que el presidente Cortizo, que ha venido expresando sus puntos de vista, ha tomado decisiones importantes y creo que el entendimiento entre el presidente y su partido constituye la segunda noticia de importancia durante esta semana. ¿Por qué? Porque ese le da un valor agregado a la presidencia del presidente, del Cortizo, pero da un nivel de estabilidad política al país, para dejarnos de estar en manos de estos representantes de poderes económicos que utilizando esa representación que nadie le ha dado, que ellos se han usurpado, han intentado ponernos a nosotros en el camino que ellos quieren, destruir la asamblea, destruir los partidos políticos, y en ese juego ellos gobiernan, sin darse cuenta que si no ponemos orden, el país se sale de las manos. Entonces hoy el presidente Cortizo y su gabinete va a escoger 3 magistrados y 6 suplentes. No tengo la menor duda de que van a escoger 3 y 6 suplentes que llenen las expectativas de lo que se requiere en este país. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? ¿Que el magistrado sea amigo del presidente? No, lo que se requiere es que el magistrado tenga el conocimiento técnico, tenga la independencia. ¿Qué da la independencia de un magistrado? El carácter. Es su capacidad de no dejarse intimidar, su columna vertebral. ¿Cuál es el problema que tuvo Varela con sus dos? Porque ni la señora Russo ni el señor Sedalice hicieron lo que él quería. Observa que ustedes vean los fallos de él. ¿Recuerda el fallo que hizo la señora Russo con respecto a José Raúl Mulino? Que le cayeron encima. ¿Quién? Los terroristas judiciales. Los terroristas judiciales. Le cayeron encima a esta señora. Porque ella emitió un juicio en derecho. Porque el tiempo en los procesos, si usted al vencerse el tiempo de una investigación, usted sigue investigando, usted está viciando el proceso. Usted no puede, porque el tiempo forma parte fundamental de un proceso. Esa es la inepta que tenían ahí como procuradora. Que la gente ha olvidado que esta mujer se saltó todo. Ella pensaba que era bueno, una mujer que dice que ella llega ahí porque el Espíritu Santo la puso ahí. Ya tú tendrías que descalificar a una persona que está totalmente enajenada. Sí, y yo le digo que el juego está en el presidente, porque yo creo que han ocurrido 2 cosas importantes. La consolidación del presidente en su relación con su partido y su bancada y las bancadas,
le debe mandar un mensaje al mundo internacional. Observe nada más usted. Y fíjese lo que le estoy diciendo, ¿eh? No tengo la menor duda que el presidente Cortizo, en su anuncio con su gabinete de hoy, va a hacer algo que nos va a permitir a nosotros avanzar. ¿En qué cosa? En el fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Y en qué cosas más? En la confianza que deben generar los partidos políticos actuando por el bien común. Y esta noche usted sabrá eso. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el momento en que en Chile a un presidente con la calidad de presidente Piñera se le fue de la mano, Fernando, el país se le fue. Y a los partidos políticos se olvidaron de estar conectados con su base política. En el momento en que Bolivia cae en el caos en que está, muertes, ahí no va a resolverse eso fácilmente. Mire por dónde va el señor de Lenín Moreno, enfrentado con un desprecio absoluto hacia sus ideales que conservó, porque quiero que ustedes sepan que Lenín Moreno era más de izquierda que el señor Correa, cuando entró a este gobierno y destruyó su propia estructura política. Y mire dónde está eso. ¿Usted ha oído hablar de Perú? ¿Por dónde va? Iván Duque. Y ahora se encuentra el presidente Duque, cuyas elecciones de hace unas semanas demostraron el nivel de distanciamiento de los partidos tradicionales, Fernando, y estimado televidente, del electorado. Entonces ahora, la derrota del barelismo, ayer, es un peldaño en el reencuentro de los partidos con sus bases primero y con la sociedad después. La unidad del PRD con el presidente Cortizo para resolver esto, no solamente estos casos, sino la procuradora y los suplentes y algunas legislaciones que van en el medio hasta el 19, le va a dar al mundo una visión de que Panamá tiene otros métodos. Por ejemplo, usted recuerda que el jueves que estábamos nosotros transmitiendo aquí, había una marcha. Fíjese la diferencia. El presidente Cortizo baja de la presidencia, mangas arremangadas, y recibe a los manifestantes, a la dirigencia. ¿Qué estaba pasando en América Latina? Le mandaban a la policía. El mismo día en Colombia, ¿qué estaba pasando? ¿Qué hizo? Entró solo y habló con la gente y los invitó al diálogo. En pleno, no hubo incidentes, no hubo quema de buses. Hay gente aquí en Panamá, en radicales, que quieren hacer, sí, en todas las sociedades. Hay gente que quiere ir más allá de lo que ha madurado para llevarnos a esto. Y hay quienes quieren mantener el status quo para seguir siendo multimillonarios. Hay quienes queremos que todos... Yo no tengo nada en contra de los ricos. Yo estoy en contra de la existencia de la pobreza. Entonces yo creo que esta semana, el arranque de esta semana, de esta tarde, debe servir para otra cosa más. ¿Cuál es el plato fuerte que a todos nos interesa que se resuelva? El problema de la justicia. Pero no la justicia para unos pocos. No, es la justicia que satisfaga el interés nacional. O que se deje usar la justicia como un método de guerra política. Claro, no creo que la dirección actual de la prensa estará pensando en esto. Ellos están esperando es que pongan ahí la gente que me conviene. ¿Nosotros qué queremos? Un procurador que va a escoger el presidente, que entienda con claridad que el respeto a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales y el tratar con igualdad a los panameños y panameñas es la base de la convivencia. Y que los jueces actúen como los controladores de la legalidad de los fiscales. Y añádale a esto a que el Contralor General de la Nación sea parte integral y entienda que él es el que tiene que supervisar el buen uso de las finanzas públicas y no obstaculizar por fines políticos la ejecución de proyectos o utilizar con fines políticos su influencia como Contralor para correr como candidato, como lo hizo el señor Federico Humbert. ¿Usted lo ha visto a ellos hablar sobre aquí en la prensa, lo ha visto hablar sobre los Barrelalic del señor Humbert? Nadie. Y de Berguido. Nada. Y de Cheye. O de la publicación que se hicieron, no solamente contra Martínez, contra un montón de gente. El caso de Mayer Mirashi, que no entiende a sus 28 años cómo ellos lo convirtieron en algo por pegarle al papá de él. Entonces, yo creo que el presidente Cortizo
entiende esta coyuntura, creo que el PRD lo entiende. Ahora falta que el Cambio Democrático también lo entienda y creo que la bancada de Cambio Democrático en la Asamblea tendrá que actuar en consecuencia para estabilizar el país. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que enfrentarnos a algo que Omar Jaén ha planteado en un excelente escrito que llegó a mis manos. Normalmente lo recibo de parte de él, pero en esta ocasión no, me lo mandaron unos amigos. En la que esta semana, si nosotros establecemos una diferencia en el método de manejar las contradicciones que son propias de todas las sociedades y que las resolvemos democráticamente y a el menor costo social posible. Vamos a hacer la diferencia entre Chile, entre Argentina, entre Brasil, entre Bolivia, entre Colombia, entre los señores aquí de Centroamérica, y vamos a hacer la opción que el mundo, que la geopolítica global le ha asignado a Panamá, nuestro territorio, jugar en la coyuntura en que está. Por eso que nosotros somos geopolíticamente importantes para Estados Unidos, para China, para Japón, para Corea, para Indonesia, para la India, para África, para Brasil, para Chile, para Ecuador, para Europa. ¿Ustedes no se han fijado de eso? ¿Ustedes no se han fijado de los niveles de importancia, sin quitarle méritos a los países centroamericanos? El país de esta región con mayor presencia geopolítica es Panamá. Y como consecuencia de eso, la mayor responsabilidad está aquí. Creo que el derrumbamiento del varelismo y de lo que Varela expresó, que se encuentra retratado por sus propias palabras. Dice que el pez, por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez, por esto murió por los dedos. Por estar chateando y imponiéndose como presidente y doblegándose frente a otra gente, porque es vergonzoso. Pero ese ejemplo que dio el panameñismo ayer, ahora en el poder el PRD y Cambio Democrático en la oposición, tienen que entender es que esta es la hora de una concertación en cosas importantes. No es que no tengamos diferencias, vamos a tener diferencias, si las tenemos todos los días. Sí. Y vamos a tener preocupaciones, claro que las vamos a tener. Lo que no podemos tener, esa posición de ensañarnos nosotros y de estar buscando siempre dividir la nación. El lawfare, como mecanismo que no solamente se usa en Panamá, sino que incluso los propios países que inventaron esto. Miren en qué se encuentran atrapados los Estados Unidos, en qué discusión. Ucrania, Rusia, Wikileaks, guerras que no tienen nada más que sangrando a la economía norteamericana, endeudamientos. Miren en qué se encuentra. Los Estados Unidos se ha divorciado de intereses geopolíticos. Los Estados Unidos se ha divorciado de Europa y le presta más atención a lo que diga Kim Jong-un que a lo que diga Angela Merkel, y se ha divorciado del Mediano Oriente y de África. Entonces esto nos trae un problema. Nosotros queremos un Estados Unidos más participativo, más democrático, y le echa la culpa de todo lo que pasa a la región a Venezuela y a Cuba. Todos los cubanos son los dueños de, como si tuvieran una varita mágica. No, hay los procesos que se están desarrollando con nuestro continente, tienen un origen endógeno. Son propios de los niveles de distanciamiento entre la clase dirigente de ese momento, de izquierda o de derecha, cualquiera que fuera, los modelos que no se encajan en nuestra sociedad, y cuando los pueblos se cansan, ¿a quién buscan, Fernando? A los salvadores, a los mesías, que lo que hacen es hundirlos más en el fango. Mire, si usted quiere tener una idea de esto, voltee los ojos hacia Venezuela. Usted se fija, por ejemplo, que la OEA no está mirando a Haití. Usted quiere mayor discriminación que esa. Haití no está en la agenda del señor Almagro. Porque para él, en Haití no pasa nada importante porque no le da importancia a la gente. En Haití viven millones de personas pasando hambre. Entonces, al final de esto,
Fíjese, ayer leía un comunicado del Colegio Nacional de Abogados, que en una forma razonada pedía la separación de la Procuradora General de la Nación. Entonces, nosotros tenemos que manejar esto que viene, estas semanas, porque nada más son semanas, con una alta dosis de responsabilidad política y de objetividad, y llenar el vacío que otros dejan de llenar por sus intereses. Por eso a mí no me extrañó ver hoy, yo leo normalmente todos los periódicos y no me extrañó ver lo que vi hoy en la prensa. Ese no es el periodismo. La noticia más importante, ¿cuál era? Le aseguro que ellos los que están buscando las 4 patas al gato para lo que proponga el presidente, si no están en la lista de lo que ellos quieren. Sí. Así va a ser. Es un chantajista. Entonces nosotros tenemos como panameños que entender y preguntarnos ahora, como padres de familia, como jóvenes, como estudiantes, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿El enfrentamiento en las calles o la solución política de nuestros problemas que la impulsen nuestros dirigentes con nuestra colaboración? Y no es que estoy en contra, yo estoy a favor de los movimientos sociales. Yo creo profundamente en la capacidad creadora del pueblo. Pero esa capacidad creadora debe tener el factor subjetivo de dirección, que son los dirigentes. Y los dirigentes también tienen que decirle a su pueblo cuando una cosa no se puede. Me siento optimista por lo que pasó ayer y por lo que va a pasar en estos días. Me siento optimista. Claro que tenemos una sociedad que tiene muchas cosas que corregir. La desigualdad, la discriminación, la necesidad de incorporar a nuestros jóvenes al mercado laboral y a las discusiones políticas, la necesidad de ver a nuestros jubilados. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero no es la desesperación la que nos va a llevar a resolverla, es la necesidad de que pasen más cosas como ayer y yo estoy apostando al futuro y no tengo ninguna reserva en que sabremos ir adelante con el concurso suyo y nuestros.